Escritura, ahí está en la pantalla, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo número 7. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo número 7. Y así damos seguimiento a lo que queremos compartir esta noche, hablando sobre conociendo la verdad, la serie Conociendo la Verdad. Estamos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 7. Cuando lo tengan, pueden indicar con un amén. Amén. Así dice la palabra del Señor. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta linda noche, contentos, alegres de saber que estamos en este lugar, un lugar que has abierto para proclamar tu palabra. Queremos, Señor, esta noche que nos utilices a tal manera que pueda impactar el corazón sediento de ti. Queremos agradecerte en esta linda noche por la oportunidad que nos das de abrir la Escritura. Saber, Señor, que dentro de ella encontramos bendición, encontramos sabiduría, conocimiento, encontramos, Señor, todo referente a ti. Esta noche prepara nuestros corazones, nuestro anhelo de querer aprender está dispuesto. Ahora habla tú, que aquí estamos, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús agradecemos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? La semana pasada queremos dar seguimiento acerca de la semana pasada. Nos quedamos nosotros dentro de la temática, los atributos de Dios y la Trinidad. Y yo les dije que íbamos a llevar un par de semanas en cuestión a esta temática. No reconociendo que hemos alcanzado todo lo que está dentro de la palabra de Dios, pero sí arrancar un poco más de lo que la palabra de Dios nos trata de enseñar referente a lo que es la Trinidad. Y hemos visto desde la semana pasada una pluralidad de personas exactamente y específicamente en la deidad. Solo tres, para ser específicos. Dentro de la palabra del Señor encontramos solamente tres declarando a través por todos los libros de las escrituras las verdades acerca del Padre como el Dios verdadero, como el Hijo, como Dios absoluto que vino a tomar acción al anhelo de Dios alcanzar al hombre de pecado, y al Espíritu de Dios obrando todos los días hasta el fin del mundo en aquellos que han hecho una profesión de fe. Con esto empezamos diciendo que la unidad en la Trinidad dispone a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dirigiéndose específicamente a cada uno de ellos, pero los tres no tienen ninguna diferencia ni de estado, no tienen ninguna diferencia ni de grado, ni de sustancia, ni de forma, ni de potestad, ni de majestad, ni de especie, pues son de una misma sustancia de acuerdo a la Escritura, y de un grado absoluto y de una misma potestad, o sea, de una misma autoridad. En pocas palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obtienen la misma autoridad máxima que podemos encontrar en las Escrituras. ¿Por qué? Porque los tres son Dios. Hay un solo Dios en tres personas, en tres personalidades, ejerciendo un solo plan, un solo propósito: alcanzar al ser humano, al hombre, a la mujer, por la causa de su pecado. El pecado para el hombre y la mujer ha separado al hombre y a la mujer de Dios. La conexión en que había entre el hombre y Dios ha sido rota, esa conexión, por causa del pecado. Esa es la razón por la cual Dios planteó un plan específico, ya que el hombre no puede entrar al reino de Dios gracias a su esfuerzo o algún método para alcanzar el reino de Dios
Dios ha provisto al Hijo para morir en la cruz del Calvario con el plan perfecto de salvar a un corazón sediento de Dios. Y a través de esta cualidad de Jesucristo hemos nosotros recibido, por haber creído, por haber depositado la fe en el Hijo de Dios, como aquel que fue el que murió por nosotros por una razón, para darnos una salvación, ahora por medio de su muerte y por medio de su resurrección, porque Él vive, y porque Él vive puede guiarnos, intercediendo, anhelando, aconsejándonos, instruyéndonos, para que todos y cada uno de nosotros podamos encontrar un camino, una verdad, la vida eterna a través del Señor y Salvador Jesucristo. Hay suficiente evidencia que hay un solo Dios de acuerdo a la Escritura. Sin embargo, ese Dios es manifestado en tres personas y lo volvemos a recalcar. Para muchos el concepto de tres en uno es una imposibilidad, es imposible en su razonamiento, pero tampoco podemos descartar que el hombre mismo, siendo un hombre trino de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, que el hombre y la mujer tienen cuerpo, alma y espíritu, no veo la razón si nosotros que somos inmortales no creer en un solo Dios manifestándose en tres personas, ejerciendo un solo propósito. De acuerdo a la palabra de Dios en la primera carta de Tesalonicenses, y queremos consultar la Escritura en esta noche, y queremos dar lectura en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que apoya nuestra enseñanza, y dice la Escritura así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ahí va, subrayen, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque creemos que Dios es uno, no podemos cerrar nuestros ojos a la realidad que en esta deidad existen tres personas. Es decir, adoramos a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas y sin separar la sustancia, la divinidad, la esencia y su deidad. No podemos separar lo que existe en una sola parte, Dios mismo haciendo un plan, un propósito, un diseño especial para alcanzarnos para la vida eterna. Las Escrituras hablan del Padre, hablan del Hijo y del Espíritu Santo. Estos tres son uno. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 hemos dado lectura. Hemos visto algunos atributos la semana pasada, aquellos atributos que solamente le pertenecen a Dios, al Padre, y solamente le pertenecen a Dios el Hijo, y solamente le pertenecen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios que solamente puede tener los mismos atributos. O Jesús y el Espíritu Santo son unos mentirosos, o los tres son uno. O los tres son uno. Hermanos, amigos, Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y la semana pasada logramos identificar algunos atributos, el cual les dije que íbamos a seguir en este miércoles, en esta semana, intentando un poco más a ponernos, añadiendo a nuestras notas que empezamos la semana pasada, y hablamos acerca de su santidad. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que los atributos, de acuerdo a la Escritura, solamente la santidad de Dios le pertenece a Dios. Nadie es más santo que Dios, simplemente Dios el Padre. Consultemos las Escrituras en el Evangelio de Juan. Estamos añadiendo un poco más de Escritura a lo que ya compartimos la semana pasada, para que podamos nosotros ser claros en cuestión de la enseñanza.
Según la Escritura, el Padre es santo, su santidad es inexplicable. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo número 11, la Escritura dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. La unidad está escrita, está puesta. En la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo número 30. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30, la Escritura dice de esta manera: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Está hablando del Hijo. Hemos visto del Padre, hemos visto acerca del Hijo, hablando sobre su santidad. ¿Qué dice la Escritura acerca del Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo es santo? ¿Tiene santidad como el mismo Dios? ¿Qué dice la Escritura al respecto? En Romanos capítulo 1, en el libro a los Romanos capítulo 1, versículo número 4, la Escritura dice de esta manera: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Ahí está escrito: el Espíritu Santo también tiene su santidad. El único atributo que le puede pertenecer a Dios, uno de los atributos que le puede pertenecer a Dios, es su santidad. Y el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Eso quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios verdadero para cada uno de nosotros. Amén. Está escrito. No podemos nosotros renegar, quizás dudar de la palabra del Señor. Hablamos de su santidad, también hablamos de su eternidad. Yo, de acuerdo a la Escritura, pusimos algunos versículos que hablaban de la eternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si queremos añadir un poco más, el Padre es eterno de acuerdo a la palabra de Dios. En la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17, la Escritura dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la primera carta de Timoteo 1:17 hay una frase clara que me gusta, que dice así, empezando el versículo: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, eterno, su eternidad está escrita en la palabra del Señor. El Padre es eterno. Y no solamente el Padre habla sobre su eternidad dentro de la Escritura, pero también el Hijo es mencionado en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo número 8. Hebreos capítulo 1 verso número 8, la Escritura dice de esta manera: mas del Hijo dice, de Cristo dice, del Hijo de Dios dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Ahí está la eternidad puesta, declarada en la palabra del Señor. No solamente el Padre es eterno, no solamente el Hijo es eterno, el Espíritu Santo también tiene su eternidad. Vamos al libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso número 14. La Escritura dice de esta manera: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo también es eterno. Y si dentro de la palabra del Señor encontramos que el Padre es eterno, que el Hijo es eterno, y si el Espíritu Santo también es eterno, no hay por qué pensar ni claudicar entre dos pensamientos,
Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, los tres en una sola deidad, en una misma esencia y en una misma sustancia. Dios es grande. Hermanos, amigos, hemos creído en un Dios sabio, hemos creído en un Dios que pensó en nosotros, hemos creído en un Dios que tomó la iniciativa al mirar nuestra condición. Es nuestra condición la que nos separa de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, absolutamente nadie merece ir al cielo, excepto si Dios mismo a través de su Hijo nos alcanzó, nos limpió, nos perdonó para la gloria de su nombre. Ahora cada uno de nosotros podemos declarar que Dios es nuestro gran Dios Salvador, a través de su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo obrando, guiándonos, intercediendo por cada uno de nosotros. Su santidad, su eternidad nos dan la confianza, la seguridad, la pasión de predicar y anunciar que hay un solo Dios y un solo mediador. No solamente hablamos de la santidad, hablamos de su eternidad, también hablamos de su omnisciencia. En pocas palabras, todo conoce, todo sabe. El Padre es mencionado en la Escritura como que nada hay oculto para Él. Vamos a la Escritura en Mateo capítulo 6, versículo número 8. Ahora estamos dando el Nuevo Testamento. La semana pasada vimos mucho del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también está lleno de confirmaciones acerca de lo que nosotros estamos enseñando, la Trinidad, tres personas en uno. En Mateo capítulo 6, versículo número 8, la Escritura dice de esta manera: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hermanos, está escrito, nuestro Dios conoce todo de nosotros, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras inquietudes, conoce nuestras cargas, conoce nuestras necesidades. Absolutamente Dios conoce todo de nosotros. Su omnisciencia es declarada cada día, porque aún los cabellos de nuestra cabeza son contados y Él sabe exactamente todas las cosas. El Padre es omnisciente. ¿Qué dice la Escritura entonces a través del Hijo? En Juan capítulo 2, verso 24. En el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 24. La Escritura dice así: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Está hablando ahora del Hijo. El Hijo conocía todo. Versículo 25: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Su conocimiento, su sabiduría, el conocer todo de nosotros nos hace sentirnos seguros de que antes que pidamos una cosa, Dios ya conoce todo de nosotros. El Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente. ¿Y qué del Espíritu Santo? ¿La Escritura lo deja fuera? Absolutamente no. También el Espíritu conoce todas las cosas. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo número 10, la Escritura dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Eso está en el versículo número 11. Como ven, cada una de estas citas declaran y nos muestran exactamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
declaran los mismos atributos, nos enseñan que poseen los mismos atributos. Nadie aparte de ellos es declarado en la Escritura. Por eso creemos en tres en uno, la Trinidad. Esta es nuestra seguridad, esta es nuestra convicción, lo que cada uno de nosotros debemos tener. No solamente hablamos de su omnisciencia, sino también de su poder, su omnipotencia, el Todopoderoso. De acuerdo a la Escritura, no solamente clamamos a un Dios que nos ha salvado, sino a un Dios que creó todas las cosas. La Escritura en el Salmo 135, versículos 5 al 7. En el Salmo 135, 5 al 7, la Escritura dice así: porque yo sé que Jehová es grande. Noten, subrayen. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Y siguen los versículos declarando una sola cosa: el poder, la majestad, la soberanía de nuestro gran Dios, creador de los cielos y de la tierra. No solamente la Escritura se reserva hablar solamente del Padre, también del Hijo tenemos evidencias en la primera carta a los Corintios capítulo 15. En la primera carta a los Corintios capítulo número 15, versículo número 28, la Escritura dice: pero luego que todas las cosas le están sujetas, todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Absolutamente el Hijo tiene poder, el mismo poder, la misma potestad, la misma autoridad como la tiene el Padre. El Espíritu Santo también es mencionado en este atributo. En Romanos capítulo 15, versículo 13, una vez más, en Romanos capítulo 15, versículo número 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No solamente Dios tiene poder, ni tampoco el Hijo, sino también el Espíritu Santo. Poseen el mismo atributo en potencia, en majestad, en todo lo que podemos mencionar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten porque son el mismo Dios. Su santidad, su eternidad, su omnisciencia, su omnipotencia, y no solamente de eso, sino también su omnipresencia. Eso quiere decir, hermanos, amigos, que el Señor está en todo lugar. No importa cuáles son nuestros actos, no importa cuál es nuestro estilo de vida para los hombres, Dios conoce exactamente todos nuestros movimientos. Está en el lugar indicado. No te puedes esconder de la presencia de Dios. No hay nada oculto en el Señor, porque Él está en todas partes. En Jeremías capítulo 23, versículo 24. Jeremías capítulo 23, versículo 24, la Escritura dice de esta manera: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no los vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Estas cuestiones, estas palabras, estas preguntas declaran o revelan, o más bien nos empujan a tener una sola respuesta. No hay quien pueda esconderse de nuestro gran Dios. Su omnipresencia se hace visible en cada una de nuestras necesidades, que aunque menos nosotros entendamos, no quita absolutamente la grandeza ni su omnipresencia de nuestro Padre.
Jeremías 23:24 declara su omnipresencia. El Hijo también es mencionado, pero ahora en las páginas del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28, versículo 20. La Escritura dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, imaginen ustedes la confianza que podemos tener, es que no estamos solos. En cualquier lugar donde estemos, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia declara, amén, así es, ¿verdad? Está escrito. La omnipresencia del Padre, del Hijo, poseen esos atributos que no solamente ellos, sino el Espíritu Santo también se involucra en este atributo, porque es el mismo Dios, la misma esencia, no puede dividirse. En el libro de los Salmos, capítulo 139, Salmo 139, versículos 7 y 8, la Escritura dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás, dice la Escritura. El Espíritu también es mencionado. Y esto, hermanos, simplemente es para que cada uno de nosotros hagamos una añadición a lo que compartimos la semana pasada. Y quiero no solamente detenerme ahí, sino ahora seguir lo que quiero compartir con ustedes entre ahora y la próxima semana. No solamente esos atributos son mencionados en su santidad, en su eternidad, en su poder, en su presencia, en su omnisciencia, sino todo lo que la Biblia revela no solamente atributos, sino sus obras, en sus obras, lo que hicieron, lo que hizo el mismo Dios, hizo Jesús, lo que controla el mismo Dios, controla Jesús, el que sustenta, Dios mismo sustentando las cosas, el mismo Jesús lo hace, así como el Espíritu Santo. Examinemos las Escrituras y hablemos ahora sobre su creación. La creación misma muestra las obras de un solo Dios en tres entidades diferentes, pero cumpliendo un solo objetivo. Hablando sobre la creación, podemos seguir diciendo que solamente Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo número 1. La Escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No te puedes confundir, no puede ser mal interpretado. El Padre, Dios mismo, creó los cielos y la tierra. En el capítulo 2, versículo 4 de Génesis ahora, una página más adelante, la Escritura dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Está declarado, solo Dios pudo hacer los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué habla la Escritura acerca del Hijo? La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 a 3, la Escritura refiriéndose, dando una señal completa, perfecta, clara, en el Evangelio de Juan dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él, por el Verbo, por Jesús, por el Hijo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús hizo los cielos y la tierra, porque es Jehová. Jesús es Dios, es el mismo Dios, un solo Dios, y no hay más. Isaías 45, 22. Así lo declara la palabra del Señor. Dios creó los cielos y la tierra. De acuerdo a la Escritura, en el Evangelio de Juan, el Hijo es el creador de todas las cosas.
En Hebreos capítulo 1, todavía uno más, respaldando nuestra enseñanza en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús fue el creador. Jesús es Dios. Aún en la creación es declarada la Trinidad. Si Dios el Padre es el creador de los cielos y de la tierra según la Escritura, si el Hijo es declarado según la Escritura el creador de los cielos y de la tierra, ¿qué dice entonces del Espíritu Santo? La Escritura menciona en el Génesis capítulo 1 ahora, en Génesis capítulo 1, versículo número 2, la Escritura dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y noten ahí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios creó los cielos y la tierra. Y si eso no es suficiente, en el libro de Job, capítulo 33, versículo número 4. Job, capítulo 33, versículo número 4. La Escritura dice: el Espíritu de Dios me hizo, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¡Wow! Declarado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación misma. No podemos separar lo que está escrito. Hay muchos que declaran, hay muchos dicen que Jesús es un ángel, que es completamente un ser creado, el primogénito, según ellos, de toda la creación. Pero no hay posibilidad alguna de creer tanta herejía. La Biblia es exacta, es clara, es contundente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Y no solamente en la creación, casi termino, permítanme, no solamente en la creación, pero también en la salvación. También en la salvación podemos ver a los tres ejerciendo un solo plan y un solo propósito. Solamente Dios puede salvar, de acuerdo a la Escritura, amén. No hay nadie aparte de Dios que pueda salvar. Solamente Dios puede salvar. Eso se encuentra en Isaías 45 del 22 al 25 por causa del tiempo, pero apúntenlo para que examinen en su casa. Solamente Dios puede salvar. De acuerdo a la palabra de Dios, el Padre amó al mundo y envió al Salvador. Fue Dios el originador de nuestra salvación y miró nuestra necesidad. Tuvo que formular, hacer una estructura para nuestra salvación. Dios decidió hacer algo que nadie puede hacer. Dios decidió entregar a su Hijo Jesús. Eso se encuentra en Filipenses 2, de 5 al 11. Que Cristo mismo se hizo hombre, despojándose de su gloria, mas nunca de su deidad, de su esencia. Jesús encarnado es el mismo Dios ejerciendo un plan de salvación. Amén. En el Evangelio, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 14. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14 y 15, la Escritura dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. En pocas palabras, si has creído en Jesús, estás en Dios. Dios es Jesús. Solamente la salvación fue provista por nuestro gran Dios. Ahora será
Jesús el Salvador, como lo declara la Escritura en Isaías 45, absolutamente, solamente Jesús pagó el precio de la salvación con su sacrificio en la cruz, y su amor fue suficiente muestra de que Jesús es el mismo Dios. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los dos ejerciendo un solo plan, un solo propósito: la salvación. No se pueden dividir. Jesús y Dios es el mismo. Y no descartemos también lo que la Escritura dice a través del Espíritu. Dios, el Espíritu, regenera a los que creen en Cristo. Solamente por el Espíritu Santo el ser humano es regenerado. No importa cuál es tu condición, no importa cómo estás delante de Dios. Dios puede tomar tu carga, Dios puede levantarte, Dios puede sanarte, Dios puede perdonarte para la gloria de su nombre. Ese es el plan, y todos y cada uno tenemos el mismo objetivo. La gran comisión nos manda a alcanzar almas para Cristo, a ser los discípulos para la gloria de su nombre. Solamente los cristianos pueden entender tan grande mandato para ejercerlo con un plan y con un objetivo: alcanzar almas para Jesucristo. El Espíritu regenera a los que creen en Cristo de acuerdo a la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Concluimos nuestro estudio de esta noche diciendo: hay un solo Dios compuesto en tres personas. Cada uno de los tres tiene los atributos que solamente le pueden pertenecer a Dios y pueden llamarse Dios. Por eso terminamos con el versículo con el que empezamos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, sellando con broche de oro este día, porque tres, no cuatro, no dos, la Escritura es clara, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y termina esta frase la Escritura diciendo: y estos tres son uno. Escrito está, sencillo y claro, contundente la Escritura. Nuestras convicciones es esa: que creemos en un Dios verdadero, que el Hijo Jesús vino a morir por nuestros pecados y que el Espíritu Santo sella nuestra relación con el gran Creador de los cielos y de la tierra. Los tres ejerciendo un solo plan: alcanzarnos para vida eterna, perdonando nuestros pecados, y que cada uno de nosotros podamos tener la dicha y el privilegio de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que el Señor les bendiga en esta noche. Así terminamos, vamos a ponernos de pie y oramos.